Vamos a hablar de cómo funciona Windows y por qué un programa de Windows no se puede ejecutar en Linux. Ok, ¿qué es un programa exactamente? Bueno, pues un programa es una serie de líneas de código que ejecuta el procesador. El procesador es una especie de calculadora que puede hacer operaciones matemáticas, lógicas, puede mover datos en memoria, y un programa simplemente es una receta, una línea de instrucciones que le dice al procesador cuáles son las tareas que tiene que hacer. Pero el procesador, a pesar de ser el cerebro de nuestro ordenador, realmente hay muy pocas cosas que sabe hacer para lo mucho que hacemos con nuestro ordenador hoy en día. Puede cargar instrucciones, mover datos en memoria, hacer operaciones aritméticas y lógicas, sumas, restas, divisiones, alguna cosa más. Pero un ordenador es mucho más que una calculadora. Tiene pantalla, tiene altavoces, puedes guardar archivos, puedes imprimir. Tenemos una memoria donde se guardan datos, ¿no? Por ejemplo, las variables de un programa. Y cada programa tiene su propio espacio dentro del ordenador. Un programa no puede ver lo que está haciendo el otro. Pero es que además en un ordenador moderno tenemos varios programas que están corriendo al mismo tiempo, ejecutándose a la vez. Y todos están peleando por utilizar la CPU al mismo tiempo. También los ordenadores de hoy en día tienen usuarios. No todos los usuarios tienen los mismos permisos, no todos pueden hacer las mismas cosas, no todos pueden acceder a los mismos recursos ni a los mismos archivos. Archivos, otro concepto con el que conviven los programas. Tenemos discos duros, tenemos ficheros, tenemos carpetas, tenemos permisos, unidades, formatos, unidades externas, incluso tenemos red, tenemos internet, un teclado, una cámara, una tarjeta gráfica, vamos, un montón de recursos que van más allá de lo que simplemente puede hacer el procesador de forma tradicional. Y todos estos recursos del ordenador son tan complejos que si tuviéramos que manejarlos de forma directa, cada programa que haríamos sería súper complejo. De hecho, así se hacían las cosas al principio, pero en un momento se vio muy claro que necesitábamos un programa que simplificase todo. Ahí es donde entra el sistema operativo. Y en concreto el sistema operativo tiene una pieza central, el kernel. El kernel es el que se encarga de llevar timers, manejar los recursos del procesador, dividir los programas que se están ejecutando en procesos, crear una jerarquía de procesos, decidir quién tiene acceso a qué, dar acceso al disco duro, permitir crear un archivo, acceder al teclado, o sea, todos los recursos del ordenador los maneja el kernel. El kernel es el que le da permiso y acceso a cualquier programa para hacer cualquier cosa. Además, el kernel es el que maneja la complejidad, el que sabe hablar con todos estos recursos. Y en el núcleo de Windows tenemos un kernel. En Linux también tenemos un kernel. Y cada uno de estos kernels es totalmente distinto. Cada uno tiene su historia, cada uno maneja las cosas de una manera distinta, aunque al final del día pues hacen lo mismo, ¿no? Los dos cumplen esa función dentro del sistema operativo. Cuando nosotros ejecutamos un programa en un ordenador o un móvil o cualquier dispositivo, las órdenes se ejecutan directamente en el procesador, pero ciertos puntos del programa que hacen peticiones especiales a todos estos recursos que van más allá de cálculos sencillos pasan por el sistema operativo y tienen que pasar también por el kernel. Para que puedas entender esto mucho mejor, imagínate que el kernel es el director. Él es el que se encarga de manejar todos los recursos más preciados de tu ordenador. Él decide quién los usa, cuándo y qué puede hacer. Y este director tiene alma de funcionario. Tú no puedes hablar con él de forma directa ni de cualquier manera. Necesitas seguir protocolos muy estrictos. Tienes que rellenar unos formularios muy complicados, nivel Hacienda, que si el modelo 111 y cosas por el estilo, ¿vale? Cosas que muy poca gente entiende. Entonces, ¿qué necesita el programa para poder hablar con el director? Bueno, pues necesitas un gestor, una gestoría que te facilite estos trámites y que ellos son los que se encargan luego de comunicar con el director, que es, al final, este organismo público súper complicado. El gestor es un tío que habla un idioma pues más sencillo, ¿no? Entiende lo que tú quieres y se encarga de preparar la burocracia para que la reciba el kernel y las cosas salgan adelante. Bueno, pues en esta imagen mental que nos acabamos de crear, tenemos los recursos del ordenador, el director por encima que sería nuestro kernel y luego tenemos la gestoría que serían las librerías de sistema. Las librerías de sistema son funciones a las que los programas van a llamar y para cada cosa que quieras que haga tu sistema hay una llamada especial que tienes que hacer a estas librerías. Por ejemplo, imagínate que eres un programador, estás escribiendo un programa en C y quieres abrir un archivo en modo escritura. Pues lo que escribirías sería un código como este que estás viendo en pantalla. Tranquilo, no hace falta que lo entiendas, ¿vale? Simplemente que sepas que con este fopen nuevo archivo estarías creando un nuevo archivo en modo escritura llamado nuevo.txt en programación, ¿vale? Bueno, pues este es el código fuente, es el código de tu programa. Luego cuando tú quieres ejecutarlo, lo compilas, lo conviertes en un .exe, en un ejecutable de Windows y cuando ejecutes ese programa y el programa llegue a esta línea concreta, lo que ocurrirá por debajo, que tú no lo verás, pero bueno, lo que ocurrirá a nivel interno del sistema es que tu programa hablará con el gestor para pedirle que cree este archivo. ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues de esta manera, con este código que estás viendo en pantalla. Es un ejemplo del mensaje que le enviaría tu programita al gestor para pedirle que cree el archivo. El gestor recibe este mensaje y empieza a procesarlo, a deducir cosas, a preparar un poco el terreno para enviar el mensaje final al director, al kernel, que es el que lo tiene que aprobar y el que lo tiene que validar. El mensaje que se le envía al kernel sería
algo como esto. Esto es lo que se conoce como una syscall, una llamada de sistema. Como veis, el código es mucho más complejo. Esto es un ejemplo simplemente porque Windows realmente no nos cuenta lo que hacen sus librerías internas, ¿vale? Es secreto, es confidencial. Windows simplemente funciona, pero el código fuente es privado y nadie que no trabaje en Microsoft con un contrato de confidencialidad firmado lo puede ver. Por lo cual nosotros imaginamos que lo que ocurre por dentro tiene que ser algo así. Por cierto, dato para los más curiosos, si queréis ver dónde está el kernel de Windows, os vais a C, Windows, System 32 y este archivo que pone ntoskRNL.exe, bueno, pues este es el kernel de Windows. Y los gestores, todos estos mensajeros que hacen de intermediarios entre el programa, el kernel, etcétera, son las DLLs de Windows. Es la librería estándar de Windows, la API de Windows, digamos. No todas las DLLs son librerías de sistema, ¿vale? Porque todas las librerías en Windows son DLL, pero hay ciertas DLLs que vienen instaladas ya con Windows, que son todos estos gestores que luego hablan con este programita tan especial. Bueno, pues todo esto, evidentemente, también existe en Linux, solo que en Linux no son DLLs, son .so. Los .so son Shared Objects. Si los DLL son Dynamic Link Libraries, que son los nombres que le puso Microsoft a sus librerías, en Linux son .so, .shared object. Estas librerías realmente sirven para dar superpoderes a un programa, ¿vale? Le enseñan cómo hacer cosas. Por ejemplo, puedes usar una librería para que tu programa aprenda a leer archivos .jpg, para reproducir vídeos en MP4, pero también se usan como librerías estándar para poder interactuar con el kernel de Linux, igual que pasa en Windows. Pero en Linux hay una peculiaridad, ¿vale? Mientras que en Windows todo esto es secreto, está ofuscado y es un bloque que no puedes modificar, en Linux la cosa cambia. Linux es open source, todo lo que hace el sistema operativo se puede ver, se puede leer el código de todo y además Linux sí que permite que un programa cualquiera pueda hablar directamente con el kernel y mandarle un mensaje, o sea, hacer una syscall. Lo que pasa que no es habitual, no es recomendable y nadie lo hace, ¿vale? Solo lo haces en casos muy extremos. Bueno, pues ahora que hemos entendido esto,